Le doy gracias al Señor porque me dio el privilegio una vez más de estar aquí compartiendo este estudio. No sé si se va a transmitir, eso fue lo que se me olvidó preguntarle al hermano Juan, para esperar la lucecita y si no, para arrancarnos de una vez. Ok, sí se va a grabar. Que el Señor los bendiga una vez más, hermanos. ¿Cuántos están gozosos? Estamos en la clase ¿qué? 401, descubriendo mi misión de vida. La semana pasada nuestro pastor Ariel nos enseñaba a través de esta clase de cómo compartir nuestro testimonio. ¿Cuántos se gozaron aprendiendo puntos o tips nuevos para compartir correctamente nuestro testimonio? Yo me gocé. ¿Cuántos se identificaron con las enseñanzas que nos dio el pastor? Yo le voy a ser sincero y creo que muchos nos identificamos en los puntos que no teníamos que hacer, en no extendernos mucho, en no usar muchas citas bíblicas, en no hacer un montón de cosas que muchas veces hacemos. Bueno, los que compartimos nuestro testimonio. El día del ayuno, el pastor dio oportunidad de compartir nuestro testimonio de conversión. Y yo no pasé, porque yo a cada rato de acá del púlpito, ya todos se lo saben, entonces dije, no, ya los voy a dejar descansar. Pero varios pasaron a compartir el testimonio. Eso fue lo que vimos, una parte de lo que vimos la semana pasada. Y yo quería tomarme este tiempecito para compartir esto, para que no se nos quede. Le voy a compartir una experiencia en mis inicios y muchas veces siento que nos pasa. Cuando nos identificamos con ciertas enseñanzas, con lo negativo, con los errores que cometemos y todos, muchas veces el enemigo manda dardos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si todo lo estoy haciendo mal, ¿para qué lo hago? Ya mejor no lo hago. Ya no voy a decir, pero eso no viene de Dios, hermano. Eso viene del enemigo. Yo le digo porque cuando yo empezaba en mis inicios, cuando empezaba yo a orar en público, a dirigir una oración, eran mis inicios, y yo como podía oraba, así como escuchaba al pastor, como escuchaba a líderes, como escuchaba, y yo lo hacía, y como un loro, ¿no? Repetía. Y en una ocasión, un amado hermano, Lutfi, maestro de nuestra iglesia en aquel tiempo, digo su nombre porque merece el honor, a quien honor merece. Tremendo maestro, nos preparó, nos instruyó, nos aconsejó. Él como mayor, como en los caminos del Señor, a los que estábamos empezando nos adiestraba. Y un día se le ocurrió dar un estudio, una clase con respecto a la oración. Y él empezó en una oración, se tiene que alabar al Señor, darle gracias al Señor, confesarte delante del Señor, punto por punto. Y yo todos esos puntos me los brincaba, es más, ni tomaba en cuenta ninguno de esos puntos porque yo estaba empezando. Y yo sentía, como quien dice, lo estoy haciendo mal. No, pues ya no voy a orar. Porque si yo sé que oren los que no quieren orar, ya no voy a orar. Pero ¿saben qué? Eso no venía de Dios. Eso venía del enemigo. El Señor luego me puso que aún sin seguir esos puntos correctos, aún sin seguir, y yo lo hacía, Dios me hacía descansar, se sentía la presencia del Señor. Ahora imagínense haciéndolo en la forma correcta, en la forma adecuada. Eso era tremendo, eso era hermoso, pero el diablo no quería que yo pasara ese nivel. Así que a los que se identificaron la clase pasada con su testimonio, se sintieron un poquito tristes o se sintieron algo porque decía el pastor, es dura la palabra. Sí, es dura porque muchas veces nos encara. ¿Sabe? Quiten ese dardo del enemigo. Y yo los felicito porque si lo están haciendo aún con esos errores que cometemos, que muchas veces nos extendemos o muchas veces hablamos otras cosas y no nos enfocamos en lo que es correcto. Imagínense ahora que este material nos ha dado una forma, una guía correcta de cómo expresarnos, cómo hacerlo en la manera adecuada, cuándo usar citas bíblicas, cuándo no usar. Acuérdense, el testimonio solo es una puerta, nos abre la puerta para compartir las buenas nuevas.
Así que no nos tenemos que llevar todo el tiempo en nosotros mismos. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar del Señor, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que nos enseñó Pablo, ¿verdad? Que murió, fue sepultado, pero que resucitó conforme a la palabra. Así que quería tomarme este tiempecito para dejarles saber. Si lo están haciendo, yo los felicito. Si cometieron todo un montón de error, también los felicito. Y los voy a felicitar más ahora que empecemos a hacerlo en la forma correcta. Hablar el evangelio, testificar con nuestras vidas. Aprendimos, se nos dieron muchos tips. Después pasamos a la lección de cómo compartir las buenas nuevas. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada. Que aprendimos que eran las buenas nuevas. Que Dios se hizo hombre a través de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual podemos entablar ¿qué? Una relación. Esas son las buenas nuevas. Un punto número 1, que Dios se hizo hombre a través de la persona ¿de quién? De Jesucristo. Punto número 2, aprendimos que Él murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Así que yo ya no voy a morir por mi pecado, porque ya Jesucristo pagó por ello. Ya Él me apartó, ya me santificó. Ese es el punto número 2. El punto número 3 se me fue. Jesús destruyó la muerte, por lo cual tenemos ¿qué? Vida eterna. Punto número 4. Es un regalo, la salvación ¿qué? Es un regalo. Por lo cual, por más que yo trabaje, por más que yo haga, no me lo puedo ganar ni lo puedo pagar. Porque es ¿qué? Un regalo del Señor. Y el punto número 5, acuérdense que es por fe, por creer lo que hizo Él. Entonces solo tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados para darnos salvación, tener fe. Esos 5 puntos que fue lo que vimos acerca de lo que es las buenas nuevas de salvación. Ahora, eso está en la página, que es la página 20 en el teléfono y la página 21 en el libro. Yo tengo el libro y tengo en mi teléfono, así que puedo ver la diferencia. Entonces algunas veces hay esa discrepancia entre las páginas cuando mencionamos. Así que en el libro es la página 21, en su teléfono va a ser en la página 20. Nos quedamos al final, que es comunicando cómo compartir eficazmente las buenas nuevas. Ahí vamos a entrar. Pero antes de entrar yo quiero que leamos una cita bíblica, así como nos ha enseñado nuestro pastor. Y vamos a ir en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 3 en adelante. Él usó esta misma cita bíblica la semana pasada y él nos enseñó por qué la usa. Y les voy a pedir que se pongan de pie para leerla, para reverencia al Señor. Y él nos explicó por qué usó esta cita bíblica. Y él nos hizo esa pregunta, que si le hiciéramos esa misma pregunta al apóstol Pablo, ¿qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Él utilizaría esta cita, este pasaje, así que lo vamos a volver a usar para recordarnos qué son las buenas nuevas, qué son el evangelio. Nosotros vamos a empezar del versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Acuérdense, Él nos enseñó que de lo que recibimos tenemos que dar lo que por gracia recibimos, también darlo por gracia. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Fue qué? Crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero fue resucitado conforme a ¿qué? A las Escrituras. Me llama la atención que el Señor Jesús estaba tan interesado porque se cumplieran las Escrituras que aún no le importó morir para que se cumpliese lo que estaba en las Escrituras. En estos tiempos le dudamos, le ponemos poco interés a las Escrituras y las tomamos, no sé, a lo mejor es, a lo mejor no es. Miren, si Jesús murió, o sea, pagó el precio, lo hizo para respetar lo que Dios había dicho, es que es la palabra infalible de Dios y Él vivió para cumplir la palabra infalible de Dios.
Decía un comentarista, la palabra de Dios no es barata. El hablar la palabra de Dios no es cualquier cosa. El hablar la palabra de Dios cuesta. Costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos, el poder, el hablar la palabra de Dios. No fue cualquier cosa, Él murió para que se cumpliese esa palabra. Para darnos ¿qué? Redención, para darnos ¿qué? Salvación, porque estaba establecido que no había ese contacto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él murió. Decía otro comentarista, porque Dios no perdona como nosotros. A nosotros se nos hace fácil cuando alguien nos hace mal. Es ok, yo te perdono. No, pero mira, te dañé esto, no, está aquí, olvídalo. Así somos, ¿no? No te preocupes, ya, ahí muere. Así somos. No, Dios no es así. Para que entre el perdón se tiene que haber una paga. Tiene que haber algo. ¿Qué fue lo que hizo en el pecado cuando Adán y Eva? Les cubrió. Pero hubo derramamiento ¿de qué? De sangre. Entonces, para que entrara el perdón tenía que haber esa paga que nadie podía dar. ¿Quién fue el único que la pudo dar? Fue Jesucristo. Y por esa paga entonces vino el perdón de Dios que se había decretado, ¿no? La ley había decretado eso, pero para que pudiera entrar el perdón de Dios tuvo que haber una paga, y Jesucristo fue el que vino a dar esa paga en la cruz del Calvario, mi hermano. Así es Dios, y así es de importante la Escritura. Me tomé este tiempo para ver en realidad lo que es la Escritura. ¿Qué es lo que significa Jesús? Aquí dice, conforme a las Escrituras, fue muerto, conforme a las Escrituras, resucitó, salió de la sepultura. Dice el apóstol Pablo, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Pueden sentarse, que el Señor los bendiga, hermano. Y así, entendiendo a través de estos versículos bíblicos, ya vimos que son las buenas nuevas, este es el Evangelio. Vamos a entrar en el punto número 3 de esta página, de la página 21 o 20 en su celular, comunicando en la parte de abajo, en el último párrafo, comunicando cómo compartir eficazmente las buenas nuevas. Descubre tu estilo personal de dar testimonio. Ya aprendimos cómo dar el testimonio, ya aprendimos qué son las buenas nuevas. Ahora, encontrar nuestro estilo personal para cómo dar ¿qué? Testimonio de estas buenas nuevas. Dice en el siguiente renglón, dice, forma un acróstico en el cual vamos a utilizar cada palabra para mencionar áreas en nuestra vida que tenemos que identificar. Dice, tu forma no solo determina tu ministerio en la iglesia, tu forma no solo determina tu servicio en la iglesia, porque eso es lo que significa ministerio, tu servicio en la iglesia, sino que está influyendo en el estilo de tu misión en el mundo. No solo, una vez que identifiquemos nuestra forma, nuestro estilo, nuestra forma, nuestra personalidad, no solo nos va a marcar aquí en la iglesia como hermanos. Decía el pastor la semana pasada, muchas veces nos identificamos y nos entrelazamos, tantos como hermanos nos identificamos, que andamos en el mundo llamándole hermanos a medio mundo. Que tenemos tan impregnado el hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, que andamos por todo. Sí, esa es nuestra forma de ser. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios que alabamos al Señor y gloria a Dios.
Pero también tenemos que marcar nuestro estilo en la sociedad, cómo expresarnos, cómo hablar, cómo tratar a las personas, cómo ser transparentes, cómo ser amables, cómo ser sencillos, cómo ser alegres, no sé, conforme a tu personalidad. Eso no lo va a poder uno agarrar ni tocándolo, ni copiándolo, nada. Eso es identificando tu manera, tu forma de ser, tu estilo de persona. Eres introvertido, eres muy serio, eres muy, no sé, distraído, eres muy perfeccionista. ¿Cómo eres? Y conforme a la forma o el estilo que tú eres, Dios te va a usar. Había escuchaba este otro comentarista que decía que un predicador nuevo, cuando empezó a ejercer, tomó una iglesia, empezó a pastorear una iglesia, y en sus primeros mensajes, lo que hacía él era copiar el estilo del pastor anterior, el que era ya un anciano que se había retirado. Entonces llegaba y hacía todo lo que el otro hacía y trataba y se esforzaba por hacer las cosas igual que las hacía el predicador o el pastor anterior. Hasta que se levantó por ahí un anciano, le pegó una palmadita en la espalda y lo saludó y le dijo: a nosotros nos gustaría tener un original, no una copia. O sea, no importa cómo fuera su estilo, cómo fuera su forma, cómo hablara, cómo predicara. Pero lo que a ellos les interesaba es que fuera él su propia persona, original. Y muchas veces se nos pasa la vida queriendo llenar los zapatos de otras personas, otros ministerios. No se trata de eso, se trata de cómo somos, ponernos en las manos del Señor. Y Él nos empiece a usar. Empiece a usar nuestras características, virtudes y defectos, porque Él todo eso lo puede usar, lo puede transformar. Así que vamos a ver. En el acróstico, la F significa formación, ¿qué? Espiritual. ¿A qué se referirá con formación espiritual? Yo analizando el primer punto, formación espiritual, y estudiando los versículos que vienen ahí, que son 1 Corintios 12, capítulos, no versículos, 1 Corintios 12, Romanos 8 y Efesios 4, decía, se ve en los tiempos, y al menos yo soy una de las personas que me ha tocado entender o discernir, que no es lo mismo formarte espiritualmente a formarte emocionalmente. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay más una formación emocional que espiritual. ¿Por qué emocional? ¿Por qué? Porque te acostumbras a que se sienta algo, y si no se siente algo, está muerto. Y tenemos por regla que si no se siente nada, esto está muerto, esto está frío, esto no va para ningún lado. Esas son emociones, esos son sentimientos, eso es tu alma, eso es lo que te rodea. Y hay una gran cantidad de hermanos de iglesias que se mueven por estos, almáticos, por emociones. Y por eso se mueven de un lado por otro. Si en esta se siente, ¿y qué tal? En ese día, no sé, se sintió la presencia de Dios tan hermosa, y para los otros durante todo el mes ya fue una experiencia nada más. Ya me voy porque aquí no siento nada. Pero la formación espiritual no tiene que ver nada con eso. En Romanos, Romanos 8 nos habla de viviendo en el Espíritu. Lean todo ese capítulo en sus casas, no tenemos tiempo para leerlo aquí, pero es de vivir en el Espíritu. Efesios 4, la unidad en el Espíritu. 1 Corintios 12, dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son lo que Dios nos provee, lo que Dios nos da. Dice que son diferentes dones, el Espíritu es uno el que los da. Diferentes ministerios, pero el Espíritu es uno el que los da. Diferentes áreas de servicio. En el Espíritu, vivir en el Espíritu se trata de todo lo contrario de vivir ¿qué? En la carne. Es todo a lo contrario a la carne. Por eso yo le digo que hay pocos hermanos que nos preocupamos por nuestra formación espiritual. Nos preocupamos más por nuestra formación emocional. Porque la emocional no requiere más pararte ahí, cerrar tus ojos y echarte a volar en las nubes. Y ya.
Pero la espiritual requiere escuchar la palabra, leer la palabra, vivir la palabra. Porque si te enseña que no vivas conforme a la carne, ¿qué es la carne? Todos mis deseos, todo lo que me agrada, todo lo que quiere este cuerpo, todo lo que le agrada al enemigo, no lo que le agrada a Dios. Y eso no es fácil. Para eso se requiere, ¿verdad?, la ayuda del Espíritu Santo para vivir y andar en el Espíritu. Por eso le digo que es más difícil nuestra formación espiritual, que es la que nos demanda el Señor en estos tiempos, que aunque sienta, no sienta, aunque esté, no esté, aunque mire, no o no escuche, yo voy porque es lo que me manda el Señor. En obediencia al Señor, doblega tus emociones. Ahorita nuestro hermano oraba, algunos estamos cansados, un poco cansados. Eso es vivir en el Espíritu, hermano. La carne, ¿qué es lo que quiere? Estos están locos. Me pasé todo el día trabajando, no aguanto el dolor en la espalda. Hasta creen que yo me voy a estar ahí, luego ahí en esa duela tan dura, 1 hora de rodillas. Eso es lo que quiere la carne. Pero ¿qué dice tu formación espiritual? ¿O qué dice tu espíritu? Señor, en tu palabra dices que si yo voy a tu casa encuentro ¿qué? Descanso, que tú renuevas mi fuerza, que tú me transformas, que tú me levantas, que tú le levantas al caído, que tú le das fuerza al que no tiene ninguna. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que el Espíritu te va a traer o va a andar aquí a redarguir en tu mente y te va a hacer mover. Por eso les digo, ¿cómo está nuestra formación espiritual? ¿Cómo está nuestra formación espiritual? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a testificar? ¿Vamos a hablar de esas experiencias? ¿Vamos a hablar aún a pesar o vamos a usar las herramientas del Espíritu para transmitir las buenas nuevas conforme al Espíritu? ¿A lo que el Señor nos manda? ¿O conforme a la carne? Conforme a la carne, un montón de cosas, ¿no? Lo negativo, un mar de llanto. Mi esposa luego se ríe de mí porque algunas veces hablo con una persona y me identifico con ella. Es que en nuestra infancia, yo sufrí, el otro yo sufrí más. No se diga para comer lo que hacíamos. Y ya decían, están haciendo su catarsis los dos. O sea, uno triste y el otro más, uno trágico y el otro más. Eso no es lo que el Señor quiere. Sí, comparte algo, identifícate, está bien, identifícate con la persona, pero no te quedes en ese hoyo. Cuando estén ahí en lo más triste, pero gracias a mi Señor Jesucristo que entró a mi corazón, transformó mi vida y usó esas circunstancias para hacerme lo que soy, para hacerme esa persona luchadora, trabajadora, que no se vence, que no se da por vencido, que quiere salir adelante, que quiere alcanzar metas. La vez pasada estudiaba yo el libro de Jeremías y cuando el libro de Jeremías usa la visión del alfarero, ¿no? Que está ahí dándole forma a la vasija y antes de terminarla se quiebra. Y le platicaba a mi esposa. Dice la Escritura, cuando le dio la visión Dios a Jeremías, que dice que el alfarero dice que agarró el barro, lo dejó por ahí por un tiempo y luego volvió y hizo otra vasija nueva. Le digo, porque ese es Dios. Hubiese sido yo. ¿Qué es lo que pasa cuando estás haciendo algo y se te arruina y se te echa a perder? Yo todavía no se hubiera terminado de destruir la vasija cuando yo hubiera agarrado ese barro y lo hubiera yo aventado. No sirve este barro, porque le echa uno la culpa, no a uno. Pero Dios no es así. Dios le dio la visión a Jeremías de cómo el alfarero con sus manos le daba forma a esa vasija. ¿Sabes cuáles son las manos de Dios en este tiempo para formar esas vasijas? Son cada una de las circunstancias que se nos presentan. Desempleo, pobreza, hambre, miseria, despecho, cualquiera es lo que Dios está usando para darle forma
a esa vasija, a ese hombre, a ese ministro, a ese varón que luego va a llevar las buenas nuevas, una vasija de honra para gloria del Señor. Así que así es como trabaja el Señor. Así es como Él trabaja, mi hermano. Y sí, mencionemos, pero no nos quedemos. Vayamos a lo espiritual. Formación espiritual. La O, la letra O. Oportunidad para el corazón. Dice el versículo que ahí viene, que es el de Mateo 12:34, dice que nos guardemos porque de nuestro corazón habla ¿qué? Nuestra boca. Que guardemos, que cuidemos nuestro corazón. Proverbios, ¿qué es lo que dice en Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es la siguiente, Proverbios 4:23, Salmos 37:4. Deleítate, ¿en qué? En el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que ponerlo delante del Señor. Tenemos que hacer esa formación espiritual, guardar nuestro corazón. La R, recursos. Formación espiritual, guardar tu corazón y qué recursos. El versículo que viene ahí, Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte para inventar. Ahí está hablando cuando la construcción del tabernáculo. Le habla a Moisés, el Señor, y le dice: ahí está Bezaleel, hijo de Uri, que lo he llenado con el Espíritu de Dios. Le he dado la capacidad, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría. Le he dado el poder para inventar, para hacer, para arreglar todo lo que se requería para el tabernáculo. Este hombre y otro que más adelante en Éxodo lo menciona, no recuerdo su nombre, no me lo apunté ni lo grabé, pero ahí viene abajo. A estos dos los capacitó para llevar a cabo esa obra. ¿Qué recursos tú tienes, mi hermano? Oh, ¿yo quién soy? Yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada, todo me sale mal, todo. No, dice ahí, yo lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos lo recibieron, tomaron de recibirlo como Señor y Salvador de su vida? Todos tenemos esa experiencia. Todos tenemos esta experiencia que él hizo a este hombre. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿O cómo está el Espíritu Santo en esta dispensación? ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Acuérdense, en la vigilia yo traje que somos templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Porque ahora Él mora en nosotros. Ese recurso que Él nos ha dado, el Espíritu Santo, es el que nos capacita, el que nos prepara. La semana pasada hablábamos de cómo compartir las buenas nuevas, cómo compartir los testimonios, cómo hacerlos correctamente. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos capacita, nos da la habilidad de no ser cuadrados, no llegar a todos con lo mismo. No, Él nos va a dar la sensibilidad. Si viene una persona que es un niño, que es un joven, que es un adulto, que es una señora, si trabaja en esto, si trabaja en el otro, Él nos va a dar la capacidad y la habilidad para poder presentarle las buenas nuevas como Él lo requiere, como Él lo necesita. Hermano, usted no está solo. Dios le ha llenado del Espíritu Santo, le ha dado esa capacidad, ese recurso. Ya con eso no necesitamos más recursos. Él nos da ese respaldo del Espíritu Santo. Él nos da esa gracia, esa habilidad. Tenemos que creerlas, tenemos que caminar confiados. Muchas veces sí nos da nervio, muchas veces sí nos da temor, muchas veces sí no sabemos cómo, pero por eso estamos recibiendo esta clase, este curso. ¿Qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y una vez que tú tengas preparado todo eso, agárrate del Espíritu Santo, envístete de poder y preséntate y dale los buenos días, las buenas tardes a la persona, y ahí el Señor se encarga. Dáselo al Señor, dale esa ofrenda de palmas al Señor.
El domingo saliendo de acá nos fuimos tarde. Llegué a una tienda hispana y salí animado del jueves anterior y de la prédica que dio nuestro pastor, y salí animado y andaba yo en una tienda hispana comprando algo, mi esposa y yo por allá. Invité a la cocinera a la iglesia, vive por aquí cerca, probablemente por ahí algún día venga. Invité al dueño de la tienda y andaba un cliente, iba con 3 cervezas. Nosotros allá en México le llamamos caguamas, son de las de a litro, de las grandes. Oh, sí. Iba, y yo tenía lleno el mostrador de cosas y chucherías que mi esposa había comprado. Ay, disculpe, le digo, mire, ya le llenamos aquí, pero usted necesita pagar más pronto. No, no se preocupe. Y ya le hizo un ladito y ahí puso sus cervezas. Le digo, uy, le digo, las lleva bien buenas para tomar, bien frías. No, dice, me tocó, soy el mandadero. Y venía yo por acá y me las encargaron. Ay, le digo, bueno, como quiera, le digo, mire, para la próxima que no lo agarren de mandadero, yo lo invito a la iglesia, véngase el domingo a la iglesia y ya no vas a andar de mandadero, de andar llevando eso. Le digo, es más, aquí tiene una tarjetita para que vaya a nuestra iglesia y ya no siga haciéndole mandados a medio mundo y a Raimundo. Oh, sí, gracias, me dijo la persona. Así de fácil, le di una tarjetita, le dije que se viniera. Dice mi esposa, ¿hasta crees que era el mandadero? Yo sé que no era el mandadero, yo sé que él se le miraba sed. Pero sabe, no se ponga a discutir, no lo critique, no lo condene, sino ábrale su corazón como amistad y enséñele que hay una mejor clase de vida. Enséñele. Después llegó otra persona así, arreglado, como su servidor, bien vestidito y todo, y se sentó por allá. ¿A qué iglesia va? El Espíritu Santo me dio no le prediqué el evangelio. ¿A qué iglesia va? Oh, voy a tal iglesia, tal. Ah, sí, mire, yo voy a tal iglesia. Oye, el Señor te da eso, te da la habilidad de con quién o cómo, no ser cuadrado, no ser lo mismo, no tener la sabiduría de si usar. Hablábamos después del estudio, si usar o no usar versículos bíblicos, citas. No, lo mejor es no. Pero muchas veces va a haber la ocasión donde hay personas que tienes que, no sé, convencerlos, argumentarlos. Más adelante vamos a ver eso. Mi personalidad, la M de mi personalidad. Eso lo hablaba al principio. No todos vamos a ser igual. Oh, qué aburrido sería, ¿no? Que todos fuéramos igual. Cada quien tiene su forma, cada quien tiene su manera. No te tienes que preocupar ni te tienes que cansar tratando de imitar a alguien. Dice el versículo ahí que viene, que es 1 Corintios 2:11. Solo el espíritu del hombre conoce al espíritu del hombre, así como el espíritu de Dios conoce a Dios. O sea, nosotros mismos nos conocemos, nadie más. Usted sabe cómo es, qué hacer, cómo hacer, si hacerlo o no hacerlo. Oye, a esta persona le salió bien este chiste, esta broma. Sí, pero si a lo mejor a usted no se le da, no la toque. O si a usted se le da mejor, hágalo. O si usted no es de esa forma, pues tranquilo, intente otras cosas. Más adelante vamos a seguir viendo. Me estoy tomando un tiempecito aquí para que quede bien claro qué es lo que tenemos, quiénes somos, que nos analicemos. ¿Cómo está nuestra formación espiritual? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo soy? ¿Introvertido, calmado, serio, alegre, gruñón? Yo era gruñón. Y si el Señor, así como fui gruñón, hermano, todavía sigue gruñón. Sí, pero ya no como antes. Ya el Señor me cambió. Imagínense cómo sería antes, ¿no? O sea, les pongo de tarea ahí. Tu personalidad, como tú eres, el Señor la puede usar y puede tocar corazones. Antecedentes y experiencias. La última del acróstico forma. Antecedentes y experiencias. Dice en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela con todas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos consuela, Él nos levanta, para que nosotros también vayamos y consolemos. Experiencia. Es lo que yo decía al principio.
Muchas veces hacemos catarsis con las personas, nos identificamos y no pasamos de ahí. Y aquella persona se va con tanta compasión, se puede decir. ¿Cuál es la otra palabra? Con tanta tristeza o compasión de tu vida que tantito se le olvidó lo que ella pasó. Y es lo que más pudo haber recibido. Pero no se trata de eso. Se trata que te identifiques las experiencias que has pasado, compártelas, pero así como fuiste consolado por el Señor, muéstrales, enséñales, dile: el Señor me levantó de esta situación, el Señor me sanó de esto, el Señor me ayudó, me sacó de esta situación. Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Es lo que yo decía, mi hermano. Cada una de las circunstancias que se nos presentan son las manos del alfarero, las manos de Dios, que va usando ¿para qué? Para fortalecernos, para darnos identidad, para darnos forma. Y eso es lo que tenemos que aprender. No ver la tragedia, no ver la desgracia, sino lo que queda de todo eso. No es fácil. Yo soy uno de los que cuando vine a los caminos del Señor, esa era mi lucha más grande. Y era con lo que luchaba, con lo que peleaba, que no entendía. Y muchos le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Ahora que ya veo dónde estoy, lo que pasó, si yo no hubiese pasado por eso, no tendría argumentos, no tendría palabras. Hace como 4 meses tuve la experiencia de platicar con ¿cómo lo llamo? Exministro, se puede decir, porque conocía mucho de la palabra de Dios, conocía mucho de las doctrinas, conocía los puntos y todo, pero estaba apartado de Dios. Y me decía: yo creo esto, yo creo el otro, yo creo aquello, yo creo el otro, pero yo creo que Dios no puede sanar el cáncer. Eso sí, no lo puede hacer. Le digo: ¿y eso por qué? Mi esposa falleció de cáncer, dice, cuando estábamos jóvenes. Mis padres fallecieron, uno falleció de cáncer hace poco. Dice: y tengo un hermano que sabe de qué está enfermo, de cáncer. Y yo sé que lo voy a ver morir de cáncer, porque Dios puede hacer todo, pero sanar de cáncer no. Y él me abría su corazón y me decía la experiencia que pasó con su esposa, lo que le dolió él, su relación con Dios, y eso lo tenía apartado. Y yo me identifiqué con él, no porque que se me haya muerto alguien de cáncer o mi esposa o algo, otra esposa, no, nada de eso. Pero me identifiqué con él porque yo también había pasado situaciones difíciles. Y yo le decía: mira, cuando yo estaba en esta situación, yo le preguntaba a Dios esto. Y Dios me decía: Miguel, yo usaba mucho la palabra Miguel, ¿qué crees que yo siento cuando tú estás sufriendo? ¿Qué crees que yo hago cuando te miro llorar? Miguel, ¿qué crees? Y Miguel, y yo usaba, y Miguel, no nos habíamos presentado. Al final de la conversación me dijo: yo me llamo Miguel. Le digo: yo también me llamo Miguel. Y chocamos la mano. Pero cuando yo usaba el término Miguel, yo lo usaba para mí. Pero cuando yo le decía, por ejemplo, cuando usted estaba llorando por su esposa, ¿qué se imagina que estaba haciendo Dios? Y me decía: Miguel, cada lágrima que tú has derramado, yo la he derramado contigo. Cada dolor que tú has sentido en tu corazón, yo lo he sentido contigo. Cada tristeza que tú tienes, cada vez que estás destruido, yo he estado contigo. No te he dejado ni desamparado. Pero yo usaba mi nombre, Miguel. Cuando yo terminé de hablar, aquel hombre tenía lágrimas en los ojos porque pensaba que yo estaba señalándolo a él específicamente. Pero yo lo decía por mí, por mi experiencia, por lo que había pasado, por esa situación. Entonces, cuando Dios esas experiencias las transforma, es cuando puedes ser de bendición y tocar las vidas de otras personas. Tú solo tienes que ponerte en las manos del Señor y Él va a saber cuándo y dónde va a tocar los corazones.
El acróstico: formación espiritual, oportunidad del corazón, recursos, mi personalidad, antecedentes y experiencia. Examínate eso, estudia eso. Y vamos a seguir en la página 22. Un buen testigo habla con todo su corazón, haciendo énfasis en las experiencias personales. ¿Quiere ser un buen testigo? Hable con esto, mire, y abra su corazón. Dígalo de verdad, diga lo que siente. También habla con toda su mente y ambos son necesarios. ¿Qué implica la mente? Haciéndose énfasis en los hechos y en las escrituras. Cuando hablas con todo tu corazón y con tu mente, es cuando argumentas todo aquello coordinado. Usa, como aprendimos, transformar. La Biblia dice en el versículo, no. En su palabra Dios enseña esto. O en las escrituras eso se dice, simple y sencillamente. Pero no citar todo. Hay algunos estilos comunes. A ver si usted se identifica de tu forma, de tu personalidad. Está el estilo de sirviente. Yo doy testimonio que es donde me identifico más. Estilo de atraer. Ahí como que no se me da mucho. No sé, me cuesta, no soy tan carismático, no soy tan así como que wow, y le hablas y la gente lo sé. No se me da, ¿verdad? Como pueden ver. El estilo de la literatura, ese tampoco, no soy muy con temas que hables y tú dejes interesado a la persona y wow, lo sorprendas. No, tampoco se me da. Estilo intelectual, tampoco. Estilo testimonial, ese sí se me da demasiado y ya lo voy corrigiendo porque muchas veces nos íbamos por donde no debíamos o enfocábamos donde no. Acuérdense, el testimonio es la puerta, es la ventana que abres para compartir las buenas nuevas. No te tienes que quedar solo en el testimonio, no te tienes que tomar todo el tiempo en el testimonio. Aprendamos a resumirlo, a hacerlo corto, como decía nuestro pastor, y ser exacto, ser preciso, y de ahí para adelante a darle el plan de salvación, darle las buenas nuevas, hablarle de Cristo, hablar lo que hizo en nuestras vidas. Estilo confrontacional. ¿Cómo será ese estilo? No sé, a mí no se me da mucho, o yo creo que no se me da mucho, pero en algunos casos se tiene que, algunas veces, confrontar a las personas. Es más, algunas veces yo creo que la mayoría lo utilizamos ¿en qué área? Con las personas más cercanas, con nuestros familiares, ¿sí o no? Son los que tenemos más confianza de confrontarlos. Y muchas veces eso, en vez de edificar, hace más daño porque ya luego nos tachan como los negativos, o los que ya vienen a predicarnos, o los que ya vienen a cansarnos y todo eso, pero muchas veces se da sin querer. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que ser sensibles. Dice, no te sientas culpable sobre estilos que no usas naturalmente. O sea que todos los podemos usar, no todos los vamos a usar con naturalidad, porque no todos somos iguales. A algunos se les va a dar una cosa, a algunos se les va a dar otra cosa, de otra forma, otra manera, creatividad en la forma de cómo llegar. Pero no nos sintamos mal. Hable, predique, háblele a las personas. Pónganse en las manos del Señor. El Señor le va a dar la capacidad, la habilidad de crear, ser creativo, de inventar. Así como a Bezaleel le dio esa capacidad o habilidad, también a nosotros la tenemos porque tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos fortalece. Entonces, no nos sintamos mal o culpables sobre si no usamos uno de estos estilos naturalmente. No juzgues a otros que no usen tu estilo. Ese no sabe porque no lo hace de la manera en que yo lo hago. No, cada quien es diferente, cada quien es especial. Escuchaba, yo creo que es una alabanza o algo. Es tan especial Dios que con un solo dedo agarró un dedo y no hay otro dedo igual, no hay otra huella digital. Todos somos diferentes, imagínense lo especial que nos hizo Dios.
Con un simple dedo, o en el simple cuerpo, una simple persona nos hizo especiales. Todos somos diferentes. Así que no juzgue. No, es que él no se para como yo. Es que no habla como yo, no se expresa como yo, no dice como yo, no canta como yo, no ríe como yo. ¿Y qué? Él ríe como él ríe como le dio Dios. Él canta o habla como Dios lo hizo. Él lleva las buenas nuevas. Lo bueno o lo mejor es que siempre llevemos ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Comprenda que Jesús nunca usó 2 veces el mismo estilo. Jesús nos da el ejemplo. Él no era cuadrado. Según la ocasión, la situación, el lugar, con las personas que estaba, Él enseñaba, Él daba las buenas nuevas. Piensa a través de lo que puedas decir. No hablemos por hablar, tomémonos el tiempo. Habemos algunas personas que pecamos por pensar mucho en lo que vamos a decir, y hay otras que pecamos por no pensar en lo que vamos a decir. Y esos son 2 extremos malos, porque muchas veces piensas y no dices nada. Y otras veces no piensas y dices un montón de cosas. Quedarnos ¿qué? En medio. Piénsalo, medítalo. En dónde estás, con quién estás, las circunstancias, lo que vas a hablar, que sea, dice, todo lo que ustedes dicen debe ser amable y bien pensado, para que sepáis cómo dar respuesta a todos. Colosenses 4:6, son otras versiones, no es la Reina Valera. Las personas inteligentes piensan antes de hablar. Lo que dicen es más persuasivo. ¿Qué se entiende por persuasivo? Acuérdense que no es lo mismo que manipulación. Ser persuasivo se puede utilizar, se puede hablar. Ser persuasivo es una forma de hablar que atrae, que llama la atención, que te pone curiosidad, que te despierta un interés, ¿no? Entonces dice la palabra, las personas inteligentes piensan antes de hablar. Lo que dicen es más persuasivo, lo que dicen se dice con sabiduría, con entendimiento. Proverbios 16:23. Pídele ayuda a Dios para escoger las palabras correctas. ¿Cuántos hacen eso? Amén. Es la forma mejor con la que podemos trabajar en estas áreas. Pedirle a Dios que nos dé las palabras correctas para la persona adecuada. En esta área voy a compartir un poquito y quería ahí restaurar un poquito la imagen que he presentado de mis padres. Siempre he presentado parte negativa. Acuérdense, yo me convertí a los 25 años y 25 años yo viví con padres inconversos, en un hogar inconverso, y todas las cosas fueron negativas que usó Dios para formar mi personalidad. Gracias al Señor, ya mis papás tienen como 16, 17 años de ser bautizados, son cristianos, están en los caminos del Señor, oran por mí. ¿Saben qué es lo que le digo a mi papá? Cuando hablo con él, ¿sabe? Ora por mí. Me toca dar un estudio para que el Señor me dé las palabras correctas. Ora por mí porque me toca compartir un mensaje para que el Señor me dé las palabras correctas. Hermano, pero con un montón de errores que comete y hace, imagínense si no oraran por mí. ¿Sí? Porque con todo eso somos seres humanos. Cometemos errores o cometemos fallas, y por eso me voy a parar y por eso me voy a detener. ¿Quién no se equivoca en este mundo? ¿Quién no comete? Claro, no voy a vivir contento con eso, voy a tratar. Yo escucho estos mensajes el día de mañana, los escucho, y yo soy el que me doy tan duro. Pero ¿cómo dijiste? Mira, esa palabra no es así, en vez de ir usaste oye, parece que vienes no sé de dónde, no sabes ni hablar, y soy muy crítico. Pero ¿sabes qué? Si le pedimos a Dios que nos dé las palabras correctas, Él nos va a respaldar. Así que quería hacer ese paréntesis para que limpiara un poquito la imagen de mis papás. No son siempre esos que me juzgaron y todo. Sí, cometieron sus errores en su vida, como yo creo que todos los padres, antes de ser cristianos. Ahora no, ahora sí, también cometen sus errores, pero ya están en los caminos del Señor. ¿Quién no comete errores? Y a Él le pido que ore por mí, a la iglesia de mi pueblo, aquí también a los hermanos, a mi esposa,
Y sabe, usted tiene que tener a alguien de confianza o pedirle a usted en oración, ¿sabe qué, hermano? Mire, voy a dar testimonio o voy a compartir, ore por mí para que la palabra que yo dé sea de bendición, impacte su vida, toque sus corazones, porque no somos nosotros ni lo que decimos, sino la unción del Espíritu Santo a través de nuestras palabras. Así que pídale ayuda a Dios para escoger las palabras correctas. Decía el apóstol Pablo, orad por mí para que me sea dada palabra cuando hablo, a fin de dar a conocer sin temor el misterio de las buenas nuevas. El apóstol Pablo lo pedía, así que imagínense nosotros. Muestra amor. Si no tengo amor, mi testimonio viene a ser ruidoso o campanilla resonante. 1 Corintios 13:1. ¿Muestra qué? Amor. Muestra lo que sientes, que fluya a través de tu palabra. Sea positivo y agradable. Eso es muy importante. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, o se nos dice que nos vemos entre todos, tenemos que decirle a nuestro rostro que ya llegamos a la casa del Señor o que ya estamos aquí. Y lo hacemos como chiste, pero muchas veces cuando salimos a nuestro trabajo, cuando hacemos nuestras labores, mirémonos en el espejo. Si hay situaciones que nos agobian, que hay situaciones, ponerlas en las manos del Señor y en vestirnos de poder. Yo me pasaba cuando me hablaban de la armadura en Efesios. La armadura de Dios. Ay, haga como que se pone el casco, haga como que se pone. Y ahí estaba yo cuando en mis inicios, ahí estaba haciendo como que, no haga nada. Viva lo que dice ahí. Úsela al casco cuando vengan los dardos del enemigo. Use la palabra, use el cinturón. Viva así, viva, hágalo. ¿Por qué? Porque día a día va a tener cuando no le impacta. Vamos a página 23. Nunca menosprecie o subaje a otras personas. Sean cortés en sus discursos. La meta es mencionar lo mejor en otras. Tu conversación sea con gracia, no los menosprecies. Colosenses 4:6. Es otra versión, ¿verdad? Que hablemos positivamente, que hablemos bien de las personas, que la tratemos bien. El ejemplo que yo di de la persona que llevaba las cervezas. Mira ese borracho, anda otra vez usted de borracho. ¿Qué hubiera sentido esa persona? Yo lo estaba, ¿yo qué? Juzgando, menospreciando. La vez pasada yo daba el testimonio de una persona que era alcohólica, que la conocí como alcohólica, que yo lo miraba donde estaba fuera de una gasolinera. Y ahora que lo vi hablándose, hermano, Dios lo bendiga, gloria a Dios, y mire, evangelizando y todo eso. ¡Wow! Ese terreno, esa persona que yo hubiera dicho, ¿yo para qué le predico si está borracho, está tirado ahí? ¿De qué sirve? No menospreciemos. Tal vez yo cometí ese error, tal vez pasé esa experiencia, pero que no les pase a usted. Donde quiera que vean una persona, uno no sabe, trátelos bien, ayúdelos, bendígalos, hábleles, muéstrele el amor del Señor. No menospreciemos a las personas. No espere que los incrédulos actúen como creyentes maduros. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando hablamos de las cosas de Dios? Podemos caer en el error de burlarnos de las personas, hablarles de David, hablarles de Noé, hablarles de Jonás. Y si no se sabe la historia, ¿qué es lo que hacemos? Nos reímos. No se sabe ni siquiera quién era David. Hermanos, son inconversos, no saben nada. No tenemos que tratarlos como que, no se sabe esto, no se sabe quién era Pedro, no se sabe quién era Pablo, no se sabe quién eran los apóstoles. No se sabe nada. Y por eso el Señor lo puso para que usted le enseñe, lo adiestre, para que lo guíe por el camino. Mire, a los 25 años que yo vine al Evangelio, yo no sabía abrir una Biblia. Yo no sabía los evangelios, yo no sabía Antiguo Testamento, yo no sabía Nuevo Testamento. Yo nunca había tenido una Biblia en mi mano. Y cuando me dieron una Biblia, yo no sabía qué hacer con ella porque no le hallaba yo ni pies ni cabeza. La Biblia, imagínense, personajes bíblicos, menos. Entonces, no pensemos que porque ya nosotros sabemos o tenemos todo el mundo, o que le hablemos de la palabra de Dios como que ya ellos no. Conozcamos, escuchemos su situación, tratémoslos con cariños, entendamos que los incrédulos no van a actuar como creyentes maduros.
Cuenta historias, dé ejemplos. Punto número 7. La gente se relaciona mejor a una historia. Jesús siempre usó ilustraciones que a las multitudes le agradaban. De hecho, él casi nunca les habló sin usar parábolas. Mateo 13:14. Historias, parábolas. Identifíquese con las personas. Más si usted es de cierta región, de cierto país, que haya una similitud, cuéntele historias, hable, experiencias. Trate de involucrarlos, trate de atraerlos. Sea alegre. El Hijo de Hombre vino a disfrutar la vida. Lucas 7:34. Sé tú mismo, sé natural, no intentes parecer espiritual. ¿Se acuerdan lo que nos hablaba el pastor la semana pasada? Aleluya, gloria a Dios. Usar ese modo de que muchas veces ni uno lo hace acá y anda uno queriéndolo aparentar afuera. Sé como tú eres. Yo tengo un problema y aquí está bien, pero en otros lados también era un problema para las otras personas. Hermano, no hable tanto de la Biblia. Hermano, quítese el saco de cristiano evangélico, déjelo en la iglesia. Acá afuera hable de otra cosa. Y ese es mi problema, que yo hablo en referencia a la palabra, lo que ha hecho en mi vida. Yo soy un testimonio, yo cuento lo que vale la pena contar, lo que no, ¿para qué? Para llenarnos un mar de lágrimas. Muchos dicen, comparta del fútbol. Ni el fútbol veo. Las noticias están llenas de cosas negativas. No, quiere hablar cosas negativas. Que la tormenta, que inundación, que esto, que el otro. Y eso es lo que hablan. Hable las buenas noticias de Cristo, y ese es mi problema. Espero que no sea un problema, ¿verdad? Que al contrario, hablemos, que compartamos, que seamos los que somos aquí, seamos allá afuera, pero que bajemos el nivel de espiritualidad. Si aquí oramos de esta forma, damos gracias de esta forma, porque muchas veces nos va a tocar, nos permiten dar gracias por los alimentos, ¿sí? Padre, bendices los alimentos, gracias te damos, bendice esta familia y amén. No se ponga ahí en dar gracias a querer que descienda el Espíritu Santo y que los toque. No es la ocasión. Tenemos que tener esa sensibilidad, ser natural, ser como somos. Dice el 1 Corintios 2:1, dice: cuando fui a ustedes no fue con muestra de oración o filosofía, sino simplemente para decirles lo que Dios ha garantizado. Cuando fui, dice el apóstol Pablo, no fui con esto, sino fui diciendo lo que Dios había hecho y les puede dar y les va a dar, lo que he hecho en mi vida. Eso fue lo que les vine a contar. En Tito 2:8 dice: tu testimonio debe ser sencillo, lógico, para que tus antagonistas se sientan avergonzados al no encontrar nada malo en nosotros. Esa es otra, son versiones diferentes. Le dice el apóstol Pablo a Tito: tu testimonio que sea lo que vives, para que cuando hablen calumnias acerca de ti, ellos se sientan mal por haber hablado mal de ti. Eso, vive lo que predica. Que lo que ellos te inventen y todos los chismes, cuando venga la verdad, ellos se van a sentir avergonzados. Sé vulnerable y auténtico. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos situaciones. Todos nos han pasado cosas, pero no nos hemos quedado ahí. Todos hemos tenido fracasos, pero no nos hemos quedado ahí. Eso es lo que hace la diferencia. Mira, escuchaba un audiolibro donde decía que había un ministro que tenía un problema con su hija, que era muy rebelde y que se le había escapado de la casa y que llamó a la policía, y cuando llamó a la policía se armó el chisme, ¿no? Y él estaba avergonzado porque la hija había pasado por su autoridad, lo había humillado, él había quedado como un mal padre. Y lo peor era que toda la gente ya se había enterado. Este hombre decía que le habló a ese que era su amigo, le dijo: estás mal, no corrijas a tu hija. No, la voy a hacer esto, la voy a encerrar, la voy a hacer, y un montón de cosas. Dice: mientras tú hagas eso, tú estás alimentando la fama de tu hija. Porque tú sigues quedando como el ogro de la historia y tu hija como la víctima, y todos se van a compadecer y todos van a seguir con ella. Dice: pídele sabiduría a Dios cómo tratar este asunto. Dice: el problema no es que todos te están mirando para juzgarte por lo que estás pasando, el problema con tu hija. No,
Porque todos tienen problemas igual con sus hijos. El problema o la situación por lo que te están observando es qué reacción tú tienes, qué solución vas a buscar para el problema. Eso es lo que la gente quiere ver. ¿Qué va a ser de diferente para tomar cartas en ese asunto? Eso es lo que mira la gente muchas veces, mi hermano. Todos tenemos fallas, todos cometemos errores y muchas veces lo que la gente mira es cómo reaccionamos ante tal situación. ¿Nos vamos a quedar ahí o nos vamos a agarrar al Señor y nos vamos a levantar y vamos a seguir hacia adelante luchando espiritualmente? En el espíritu, no en la carne, acuérdense, porque en la carne nos hunde más. A echar nuestra formación espiritual y seguir adelante. Así que tenemos que ser transparentes, vulnerables, auténticos. Porque los amamos, estamos contentos no solo de compartir las buenas nuevas de Dios con ustedes, sino también nuestras propias vidas, dice en 1 Tesalonicenses 2:8 el apóstol Pablo. Hemos hablado francamente, hemos abierto nuestro corazón. 2 Corintios 6:11. Vive dignamente, eso traerá honor a las buenas nuevas de Cristo. Filipenses 1:27. Vive dignamente, eso traerá honor a las buenas nuevas, ¿sí? Si vivimos lo que predicamos, eso traerá honor al evangelio, a las prédicas del Señor. Van a decir, wow, yo una vez lo hice con un pastor. Lo seguí para encontrarle un error. Y Dios no permitió que yo le viera un error a ese pastor. Porque era una congregación de máximo 20 personas, 25 o 30. Y yo tenía ese problema, apenas iba empezando, me llevaban a la iglesia. Mi hermano iba y yo le decía a mi hermano, ¿quieres ir a la iglesia? No. ¿Y por qué vas? Solo por seguirle la corriente a los locos cristianos, aleluyas, que me invitan. Diles que no quieres ir. No, pero pues, ¿cómo voy a quedar mal? Mejor sí. Bueno, pues vamos. Fui como unas veces. Digo, ¿y quieres seguir yendo a esa iglesia? Sí, bueno, me llevan, voy. Ya no vayas. Dice, pero pues por quedar bien. Digo, mira, ¿qué vas? Todos son peores que nosotros. Nosotros somos malos, no vamos a la iglesia, pero somos malos. Ellos dicen que van a la iglesia y son peor que nosotros. ¿Por qué dices eso? Mira, Julanito hace esto, Menganito hace lo otro, Sutanito, Perenganito, a todos los 25. Yo ya los había analizado, estudiado, que si no mentía, robaba, maldecía, engañaba, embustero, hipócrita, a todos. El único que me falta es el pastor, le digo. Y cuando yo le encuentre la falla a ese pastor, vas a ver, te voy a decir, todos son iguales en esa congregación y vas a dejar de ir. Ok, está bien, mire, me puse, esa era mi tarea. El pastor iba para allá y yo para allá, y lo seguía con la mirada. Lo empecé a seguir en los servicios, lo empecé a seguir los sábados, hacía Jersey y ahí iba yo a ayudarle para ver, digo, ahí afuera de la iglesia se va a enojar, va a decir una maldición, va a robar, va a mentir, va a hacer algo que yo lo voy a ver. Y yo andaba atrás como un sabueso. Y el pastor se dio de cuenta y en vez de hacerse a un lado agarró y me abrazó a mi hijo y mi hijo para todos lados y me traía. Al término de, ¿qué será? Fácil, 2 meses que yo andaba ahí. Un día en la casa, es más, hasta me vendió una Biblia, la que tengo ahí hace 20 años, 20 y algo de años. Con mi Biblia en mano le dije a mi hermano, no puedo decirte que todos son iguales. Digo, ese hombre, ese pastor, sí vive lo que predica. Le digo, y si es como él, si quiero ir a la iglesia, y si es como él, si quiero ser cristiano, porque no es como todos los demás, él es diferente. ¿Sabe qué? Fue la gracia de Dios que puso en esa persona para que yo pudiera ver que él vivía la palabra de Dios. Hace pocos años atrás, el Señor me dijo, ¿te acuerdas, Miguel, que tú observaste a ese pastor? Sí, Señor. ¿A quién crees que ahora la gente va a observar? No sé, yo creo a los demás hermanos. A ti, así, lo que sembraste, eso vas a cosechar. La gente te va a estar mirando, la gente va a estar escuchándote, la gente va a estar siguiéndote. Así que
Para que vivamos, ¿qué? Y seamos de honra a las Escrituras. Vivamos conforme a la palabra y seamos de buen testimonio para las Escrituras, para el mensaje que vamos a predicar, mi hermano. Para tener argumento, para que sea tener poder, tener fuerza. Por eso el Señor dice que Él predicaba diferente, como quien tenía autoridad, ¿verdad? Así que así le aconseja el apóstol Pablo a Tito. Vive dignamente, eso en Filipenses digo, vive dignamente, eso traerá honor a las buenas nuevas. Vivir dignamente. Memorice algunos versos importantes. Esfuércese en ser un obrero que no tiene nada de que avergonzarse y que interpreta bien la palabra de verdad. Acuérdense, eso es súper importante. Manténlo simple, porque temo que Satanás te desviará de la simplicidad que está en Cristo. Acuérdense que es lo que aprendimos, que seamos simples, que no seamos tan complicados, tan elocuentes, o usemos, enredemos en vez de aclarar. Seamos simples. Recuerda, el Espíritu Santo está usando tus palabras. No estás intentando convencer a la gente con tu propio esfuerzo. Eso es súper importante, hermano. No somos nosotros, sino es el Señor que pone a las personas. Es el Señor que pone nuestras palabras. Y es el Señor el que prepara los corazones para que cuando esa palabra llegue, los desmorones, los desquebraje, y abran su corazón y acepten a Él. Hace el mensaje pasado yo decía, Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué se predica esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Me dijo, tú tranquilo. ¿A quiénes vas a ministrar esta palabra? ¿O por qué esta palabra? ¿Para quién es? Tú tranquilo. Ya se habló acerca de esta palabra. Tú no te preocupes. Yo soy el que pongo las situaciones y las circunstancias en la congregación. Tú no sabes quién ya viene preparado para escuchar esa palabra exacta que va a transformar su mente y su corazón y va a quebrar su corazón y se va a entregar. Tú solo habla la palabra. Yo soy el que me encargo de mover las circunstancias alrededor. Tú no sabes, hermano, si el día que tú vas a visitar a una persona es lo que está deseando, que ya no tiene esperanza, que ya está a punto de perder la esperanza en todas las situaciones que ha intentado, en todo lo que ha buscado. Tú no sabes si esa palabra puede ser la última, la que él espera escuchar para cambiar, transformar su vida. Mira, a todos nos ha pasado en situaciones difíciles, ha habido una palabra, una oración, un mensaje, un versículo que nos ha dado vuelta a la vida y acá estamos, salvos y predicando el evangelio del Señor. Así que acuérdense, no vamos solos, vamos con la ayuda ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice, dale esa ofrenda de palma al Señor. Yo soy como muy, no paro, ¿verdad? Ni doy chance pero es que me gozo. Y ya cuando arranco ya no puedo parar. Porque dice 1 Tesalonicenses 5, 1, versículo 5. Porque les llevamos las buenas nuevas, no solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con profunda convicción. Como ustedes bien saben, estuvimos con ustedes buscando su bien. Ahí es donde dice el apóstol Pablo que no fueron nada más así, sino iban respaldados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y es lo que hace la palabra. Muchas veces toca corazones, cambia tu mentalidad, cambia las circunstancias. No sé, Dios puede hacer un montón de cosas, milagros, sanar. Pasos para compartir tu mensaje de vida. Termina de escribir tu testimonio que empezamos en esta sesión. ¿Cuántos han terminado ya de escribir su testimonio? Que empecé yo hablando en esta sesión. ¿Acuerdan? Hablamos del testimonio que aprendimos, cómo hacerlos, marcar los puntos, decía nuestro pastor, los puntos principales, cómo desarrollarlo, hacerlo corto, simple y eficaz, al grano, no darle muchas vueltas. Hablamos también que somos como cartas abiertas, no solo un testimonio diferente según la diferencia de las circunstancias, podemos expresar parte de nuestro testimonio. Yo muchas veces me toca hablar de cómo fui convertido, muchas veces me toca hablar el proceso para poder llegar a ser convertido, muchas veces me ha tocado hablar las consecuencias que pagué antes de ser convertido. ¿Por qué? Porque diferentes personas y diferentes lugares. Así que tenemos que tener en cuenta eso bien claro en nuestro testimonio. Vuélvase al estudio del testimonio para saber qué testimonio pudiera dar. Sí, ¿qué?
voy a hablar, con qué personas estoy, sobre qué voy a enfatizar. Empiece orando para que Dios traiga a las personas a tu vida para compartir las buenas nuevas de una manera natural y casual. Empezamos a orar. A mí me da gusto porque estamos compartiendo estos estudios que yo creo que el pastor Arel también se goza cuando los comparte y verlos animados, y sobre todo que estamos compartiendo estos estudios, pero estamos orando. Estamos orando aquí el jueves, estamos orando el domingo en la mañana, y se está pidiendo por estas cosas, por las personas que les vamos a hablar, por las personas que tienen necesidad, por las personas que Dios va a poner en nuestros caminos, que Dios va a mover, porque no hay casualidad. Sabemos que no hay casualidad, sabemos que no hay todo algo porque pasó porque tenía que pasar. No, Dios lo hace todo con un propósito. Usted no sabe si en la gasolinería o en el supermercado alguien va a encontrar. Mire, ese día, el domingo, después de que yo hice en esa tienda, fuimos a Walmart. En Walmart vi una cantidad de hispanos. Dije, hay un montón de hispanos. Solo, no sé, darles un saludito, una sonrisa, un apretón de mano, darle un tratadito y que Dios los bendiga. No te vas a poner a predicarles a todos, pero entre todos por ahí vas a encontrar a alguien que te va a estar interesado. Dios le va a abrir su corazón y puedes hablar el evangelio. Acuérdense, esa era la segunda sesión de este libro, que hablábamos de nuestro testimonio, cómo las buenas nuevas, cómo compartir eficazmente las buenas nuevas. Hemos terminado. Vamos a empezar la tercera sesión. Es más, yo creo que se la voy a dejar al pastor Arel para que él la empiece de cero. Porque para cerrar esta sesión que terminamos, que es la segunda, que era bastante amplia, que era compartiendo el mensaje a través de nuestro testimonio, las buenas nuevas y todo, traía yo para cerrar este estudio esta reflexión. Al principio yo les hice la pregunta de cómo se sentían cuando se habló del testimonio, ¿no? Que muchas veces nos encaran estos consejos, estos tips, y no nos sentimos muy bien porque cometemos fallas, cometemos errores, lo hacemos de una forma equivocada, o no nos expresamos tal vez como deberíamos, no impartimos bien las buenas nuevas, y eso muchas veces nos achica, nos apoca, y nos empieza a poner el enemigo esa duda, ¿y quién soy yo para andar haciendo esto? ¿Y por qué yo? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Por qué yo, Señor, oro? ¿Por qué yo hablo? Tengo que hablar de tu palabra. No tengo, sino hablo. Muchas veces lo hacemos de corazón. ¿Y por qué? Y porque hay un montón de cosas. Y yo quería cerrar ¿se acuerdan que leímos 1 Corintios 15? En el versículo 6, 15:6. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso lo decía ¿quién? El apóstol Pablo. Porque yo no soy digno de ¿qué? De ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero miren lo que dice el versículo, dije el 6, era el 9, el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, ¿soy qué? Lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿y quién soy yo para predicar, para testificar, para llevar este mensaje? Yo no soy digno. La mayoría no nos sentimos dignos. El apóstol Pablo tampoco no se sentía digno de ser llamado ¿qué? Apóstol. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación.
¿Quién soy yo? Me equivoco, ni siquiera testifico bien, ni siquiera he apuntado mi testimonio como debería. Es más, ni tengo pie ni cabeza. Es más, ni sé. ¿Quién soy yo si no sé hacer eso? Y dice el apóstol Pablo, yo no soy digno. Hace poquitos días atrás compartía con la esposa del pastor un conflicto que yo traía. Lo voy a compartir y con eso vamos a cerrar, porque yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Yo fui ordenado junto con el pastor Adel hace aproximadamente, ¿qué será? 12, 13 años por ahí, porque si la iglesia tiene 10, esta y unos 13 años. Fuimos ordenados juntos. Y yo le di la espalda a Dios, para no decir la otra palabra, para que se escuche. Yo le di la espalda a Dios. Despuésito de ser ordenado, yo le di la espalda. Yo vine con el pastor Arel y le entregué mi certificado de ordenación, de pastor, de ministro. Se le entregué, le dije, toma, porque yo le di la espalda a Dios y no soy digno de llevar ese título. Se lo entregué. Hace como 2 semanas, no, la semana antepasada, me preguntaba una hermana, hermanito Miguelito, ¿por qué dejó tanto tiempo usted de hablar la palabra y de predicar la palabra de Dios? Le digo, por orgulloso y fanfarrón y pedante, le digo. Dice, ¿y por qué? Porque no me sentía digno. Dice, hermanito, pero yo creo que no es eso. Le digo, mire, hace poco hablé con la esposa del pastor y yo le decía, hermana, me dijo, pastor Miguelito. Y yo no me acostumbro al pastor Miguelito, pastor Miguel o pastor, no lo veo parte de mí. Y yo le dije, hermana, yo no tengo problema con que me diga pastor. Digo, pero yo me vine del otro ministerio porque igual la misma situación, pastor para acá y pastor. No, yo no. Y le digo, ¿sabe por qué? No tengo problema, pero no lo acepto. Y le abrí mi corazón, no lo acepto. Le digo, ¿por qué? Le digo, no me siento digno de llevar ese título porque yo le di la espalda a Dios. Le digo, pero en ese momento me dijo el Señor en mi mente, Miguel, ¿y quién es digno en esta tierra? Me llenaron mis ojos de lágrimas. ¿Quién es digno de ser llamado hijo de Dios en esta tierra? ¿Quién es digno de ser llamado apóstol? ¿Quién es digno de ser llamado, no sé cómo le quieran poner? ¿Quién es digno? Somos, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. ¿Por qué? Por gracia. Soy lo que soy por gracia. Me dice esta hermana, hermanito, el Señor me dio unas palabras hace mucho tiempo que eran para usted y nunca se las dije. Porque yo no me sentía digna. Yo me miraba y yo decía, ¿quién soy yo para decirle estas palabras al hermano Miguelito? ¿Quién soy yo? Pero dice el apóstol Pablo, yo soy lo que soy. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Si tú estás compartiendo el evangelio o quieres o estás empezando y el enemigo te tira ese dardo y tú dices, no, yo no, todos, pero yo no. Yo no soy digno, sabes, es una mentira del diablo. Nadie es digno de estar o llevar o hacer o tener el título, el nombramiento, el renombre que quiera. Todos somos, ¿qué? Por gracia. Todos estamos capacitados, habilitados por gracia de Dios. ¿Por qué va a llevar el evangelio? Por gracia de Dios. ¿Por qué le va a hablar a otro? Porque Dios lo ha apartado por gracia de Dios, mi hermano. Dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios que ha obrado en mí, hermano. Es
es lo que les quiero dar esta noche. Vamos a compartir este mensaje, vamos a llevar estas buenas nuevas, no por quien el renombre que sea, no porque me levanté, no porque tengo el título, sino por gracia de Dios. Y no importa lo que el enemigo le trate de poner, acuérdese que es la gracia de Dios lo que lo capacita, lo que lo prepara, lo que lo llena de poder, lo que le da la habilidad, lo habilita para alcanzar a los perdidos, para llevar las buenas de salvación, mi hermano. ¿Sabe? Identifiquemos nuestra persona con virtudes y defectos. Mire, Moisés decía, no puedo hablar, pero con todo y eso lo mandó mi hermano, su servidor, aquí. ¿Cuántas veces no me equivoco? ¿Cuántas veces no uso unas palabras totalmente equivocadas? No uso el léxico correcto, adecuado, pero por la gracia de Dios estoy acá. Así es Dios. Así que no se quede con que se sienta que yo no soy capaz, yo no estoy habilitado, yo no estoy preparado, yo no estoy capacitado. Dios lo capacitó cuando lo abrazó, cuando lo llenó de su Espíritu Santo, y ahora lo que nos toca es seguir todos estos consejos y por la gracia de Dios impartir las buenas nuevas a los que están perdidos, a los que estaban como nosotros, a las criaturas que están allá afuera que el Señor quiere rescatar. Es por gracia, mi hermano, no es por el título, el nombre, el renombre que tenemos. Quería dejarles eso en claro. Dale esa fanda de palmas al Señor, porque acuérdense, es por gracia. Todo lo que estamos aprendiendo, el Señor nos los está dando. ¿Para qué? Para prepararnos, llenarnos de unción. Así que ahí quería yo cerrar. La situación era que le avanzáramos lo más que podíamos, pero mejor se lo dejamos al pastor Ariel para que él se goce y siga desarrollando más. Ahí le vamos a parar porque no fue el tiempo y vamos a dar el tiempo. Si tienen alguna pregunta, pregunten.